Hola, bonito día, ¿cómo están? A Zenet y Alexa. Bueno, voy a dar inicio a la clase. Antes que nada, me gustaría saber si son de enfermería o de fisioterapia. Muy bien, Zenet. Y Alexa no nos contesta, pero bueno. Este, pues como ustedes sabrán, este curso se trata sobre legislación en salud. A mí me gusta siempre comentarles que es un curso que si bien ustedes imaginan que van a ser puras leyes, artículos, reglamentos, teoría, etcétera, pues al final del día se van a dar cuenta que les sirve mucho la información, más de lo que se imaginaban, y también les va a ayudar a tener otra visión, otro punto de vista con respecto a su profesión, ya sea, perdón, que sean de la licenciatura de enfermería o que sean de la licenciatura de fisioterapia. Entonces, pues a mí me gusta comenzar con el video de qué son los derechos humanos, porque son palabras que escuchamos yo creo que todos los días. Se violaron los derechos humanos, etcétera, pero realmente no sabemos qué son los derechos humanos, a pesar de que, ya no sé cuándo voy por agua. Perdón. A pesar de que todos los días y en todos lados estamos viendo continuamente el tema de derechos humanos, pues no sabemos qué son. Y entonces cuando les preguntan, pues yo creo que a ustedes les pasa igual y no saben qué tiene que ver los derechos humanos con su profesión, pero en realidad si vamos avanzando en la clase, pues ustedes van a dar cuenta que tienen que ver más de lo que a lo mejor se imaginaban. Sabemos que los derechos humanos están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fueron tantas las atrocidades que se cometieron en contra de los seres humanos como tal, que un grupo de países deciden organizarse y realizar esta Carta de los Derechos Humanos con la finalidad de que ningún otro evento como ese pueda pasar ese tipo de atrocidades, ¿no? Entonces, realizan esta Carta de los Derechos Humanos, surgen 30 y de esos 30 para nosotros nos va a competir revisar el artículo 3, el quinto, el 22, el 24 y el 25. Tenemos el derecho a la vida y con el derecho a la vida a mí me gusta tocar siempre el tema de la interrupción legal del embarazo o el aborto. ¿Por qué? Como profesionales de la salud es muy importante que en cierto aspecto podamos poner de lado nuestras creencias personales y atender el tema de la salud, que es lo principal. El tema del aborto se pone a discusión no solo en México, sino a nivel mundial, porque surgen cifras muy interesantes, muy importantes, que señalan que muchas mujeres mueren de forma clandestina en hospitales, en clínicas, etcétera, o en pequeños consultorios por prácticas ilegales de interrupciones de embarazo o de abortos mal practicados. Entonces, lo que se busca atender con la legalización del aborto es precisamente garantizar el derecho al acceso a servicios de salud seguros. ¿Y qué tiene que ver que sean seguros? Pues tiene que ver que tengan permisos, que el personal cuente con la capacitación adecuada, que no se ponga en riesgo tu vida, más allá del tema del aborto. Ahora,
Se considera que debe de ser dentro de las 3 primeras semanas, porque después de eso ya se considera que hay vida. Y vuelvo a lo mismo, independientemente de si nosotros pensamos que la vida inicia desde la semana 1 o desde la semana 12, es importante que revisemos el tema de garantizar el acceso a servicios de salud seguros. Mucha gente no se vuelve millonaria, pero sí lucran con ese tema y entonces precisamente porque no hay clínicas que acepten este tipo de procedimientos, pues una mujer que ya está decidida a abortar lo va a hacer, sea legal o no sea legal. Existe el debate en nuestro país sobre, pues es que entonces que se implementen más educación anticonceptiva, ¿no? Más educación sobre vida sexual y derechos sexuales y demás. Pero ese no es el tema, porque no solo estamos hablando de mujeres conscientes que a lo mejor quedaron embarazadas de una forma no planeada. Estamos hablando de niñas, de adolescentes, de incluso mujeres adultas que a lo mejor pueden estar viviendo una represión en su casa y una violencia donde hermanos, primos, papás, padrastros, tíos, abuelos pueden estar violando literal a las mujeres y por miedo de decir, pues suceden este tipo de situaciones, ¿no? No es ajeno en nuestro país que vivimos en una cultura machista donde también hay zonas marginadas muy importantes de pobreza también, donde no se les cree a las niñas, a los adolescentes. Y hay un dicho muy común donde a lo mejor nos da coraje o no lo creemos o no lo podríamos aceptar, pero donde muchas veces las mamás o las hermanas o las tías le dicen, tú lo provocaste, fue tu culpa, tú te le insinuaste, y donde estas niñas, adolescentes y mujeres pues terminan siendo muchas veces desterradas de su familia cuando ellas no tuvieron la culpa, ¿no? Entonces, pues está esa situación. Está otra situación donde a lo mejor son marido y mujer, pero a lo mejor el hombre es muy de cultura cerrada y entonces le dice, pues los hijos que Dios nos mande, ¿no? Y entonces no la deja usar ningún anticonceptivo, no la deja operarse para ya dejar de tener bebés, etcétera, etcétera. Y esto también puede poner en riesgo la salud de las mujeres, ¿no? Y así sucede, o sea, no son cuestiones ajenas. Entonces, hay mucha violencia contra la mujer en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, yo creo que en todo el mundo, pero hay mucha violencia contra la mujer y es más violencia el no dejarlas decidir sobre su cuerpo, pero además que no exista un lugar seguro donde ellas se puedan acercar y realizarse este tipo de procedimientos. Les repito, no se trata solo de un tema de educación anticonceptiva, sino que es un tema cultural que va más allá y que no implica el hecho de que no haya usado condón, el que no haya tomado pastillas anticonceptivas, etcétera. Va más allá de eso. Otro tema que tiene que ver con el derecho a la vida es el tema de las enfermedades terminales, ¿no? Aquellas que ya no tienen solución y donde pues prácticamente solo están esperando la muerte. Existen en otros países la eutanasia, en México todavía no ha sido aprobada. En México existen los cuidados paliativos, que quiere decir que, ustedes lo sabrán mejor que yo, que los pacientes dejan de tomar tratamientos para poder curarse y solamente usan medicamentos para paliar su dolor, ¿no? Para disminuir su dolor, los síntomas que su enfermedad le esté generando hasta que pues llegue su muerte, ¿no? Prácticamente. En ambos casos, no quiere decir que ustedes como profesionales de la salud, ya sea de enfermería o de fisioterapia, tengan que aceptar estos procedimientos. ¿Por qué? Pues porque cada quien pensamos, cada quien somos un mundo y cada quien tenemos derecho a pensar como queramos.
Entonces, ustedes como profesionales de la salud, si no están de acuerdo con alguno de estos procedimientos, existe legalmente una figura que se llama objeción de conciencia. Y esta objeción de conciencia quiere decir que si ustedes están en alguna situación donde ven que se va a practicar un aborto, pueden excusarse de participar en ese acto, siempre y cuando la vida de la paciente no se encuentre en peligro. Si la vida de la paciente se encuentra en peligro, no se pueden excusar. ¿Por qué? Porque les repito, estamos protegiendo el derecho a la vida. Entonces, ¿dónde sí se pueden excusar? Donde a lo mejor es un procedimiento, supongamos, cuando empezó este debate en el IMSS o en el ISSSTE, habían profesionales de la salud que decían, yo no estoy de acuerdo con eso y yo no lo voy a practicar. Entonces, si es un procedimiento planeado, se pueden excusar o decir, yo no hago esas prácticas. Pero, por ejemplo, actualmente en la Ciudad de México y ya desde hace varios años que se aprobó aquí, hay clínicas que se dedican a esto. Entonces, obviamente, si ustedes no están de acuerdo con este procedimiento, pues no van a ir a buscar trabajo en una clínica de ese estilo, ¿no? Entonces, eso por lo que toca al derecho a la vida. Luego tenemos el artículo 5 que nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. Antes, en la dinámica del foro, yo les ponía que me pusieran, bueno, yo les indicaba que me pusieran eh, uno de estos artículos, que eligieran uno de estos artículos y lo ejemplificaran. Y era muy común ver ejemplos de temas de tortura y demás con policías, con militares, con autoridades, etcétera. Pero nunca ponían el sector salud. Y si ustedes ya leyeron la lectura de la semana 1, que debieron ya de haberla leído, se van a dar cuenta que a partir ese estudio de la Belisario Domínguez tiene origen porque se pretendía sacar a los militares, ¿no? A trabajar normalmente en el país. Entonces buscan hacer este estudio de derechos humanos, de violación de derechos humanos, para demostrar que eso es un peligro porque violan o violentan los derechos humanos de las personas y de la sociedad civil en común. Pero sale una sorpresa donde se dan cuenta que el estudio arroja que las instituciones de salud son las que más son denunciadas al año por violación de derechos humanos en nuestro país. Y bueno, de ahí a mí me gusta ponerles el video de violencia obstétrica porque es una de las formas más fáciles en las que podemos ejemplificar la violación de derechos humanos. A lo mejor ya se ha reducido o a lo mejor ya no se han visto nuevos estudios o nuevos reportajes al respecto, pero es muy común escuchar a una mujer que se alivia o que tiene a su bebé en una institución pública. Es muy común escucharlas y quejarse porque las enfermeras las trataron mal, porque los doctores fueron groseros, porque el personal administrativo no los atendió como debía en tiempo y a lo mejor los hicieron esperar mucho y estaban pasando dolor y demás. Pero además, ya cuando están en la sala de parto, pues también reciben violencia porque, como ustedes ahí escucharon, pues a lo mejor en lugar de que lleven un registro, al ser tantos cambios de horario y tantos cambios de personal en un mismo momento, pues no llevan un registro adecuado y entonces el tacto lo aplican 5 personas diferentes, a lo mejor de manera muy seguida, llegan a lastimar a las mujeres y entonces ese momento que debería de ser genial, que es el momento de dar vida, donde se deberían de sentir apoyadas y demás, pues resulta una pesadilla, porque además no se pueden quejar porque les dicen, o sea, las regañan, que por qué se quejan, que se aguanten, que ellas quisieron tener hijos, etcétera. Pues sí, pero eso no les quita que te duela, ¿no? Entonces, pues ahí hay un ejemplo de los más básicos sobre la violación, violentación de los derechos humanos.
Claro, hay muchas cosas, por eso es importante este tipo de temas. Y yo en el video de bienvenida se los digo, ustedes a lo mejor llegan a la clase pensando, hay legislación en salud, qué flojera, ¿no? Pero este tipo de temas nos ayudan a revisar realmente lo involucrados que podemos estar y el riesgo que podemos tener si no actuamos acorde con la ley. Lamentablemente en nuestro país hay muy poca información de esto, pero además, como pacientes nos da miedo preguntar. Eh, otro ejemplo muy básico es cuando las personas van a consulta. El médico y el personal de enfermería parece que trae prisa, ¿no? Entonces ni tiempo te dan de decir nada. Te revisan, medio te preguntan qué tienes y muchas veces también pasa en particular, no solo en los hospitales públicos. Y te dicen, esto es lo que necesitas, ya. Hay gente que a lo mejor sí pregunta, pero luego si preguntan, pues como que los regañan o ya les contestan de mala forma. Hay gente que por miedo y por lo mismo, porque tenemos todavía una población, una gran parte de la población que vive en pobreza o pobreza extrema, que a lo mejor tampoco tiene educación necesaria y demás. Y entonces, pues claro que también les da miedo preguntar y se quedan con la duda. Y parte de esto es que no continúan su tratamiento y pues por eso las enfermedades continúan, ¿no? Entonces, pues sí, hace falta mucha información al respecto. Y el tema de violencia obstétrica no es el único tema donde puede haber violación o violentación de los derechos humanos. Hay otro ejemplo, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero otro de los ejemplos que yo les pongo son los hospitales psiquiátricos. Existen estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde emiten recomendaciones a casi los 32, no, perdón, no son 32, bueno, a los hospitales que están en todos los estados de la República en materia psiquiátrica y donde les dicen desde no tienen las condiciones de higiene necesarias para que estén los pacientes, que es el menor de los problemas, hasta recomendaciones bastante desagradables donde se percibe que puede haber acoso sexual, tocamientos, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, como son personas con temas de salud, pues no se les toma en cuenta. Hay un caso ahí también en ese estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde explican que llegan a darles anticonceptivos a las mujeres o también a practicarles, ya se me olvidó, bueno, para esterilizarlas, para que no puedan tener bebés y entonces estarlas violando constantemente y que no queden embarazadas. Entonces, este tipo de casos, dices, ya es una persona que se encuentra en un grupo vulnerable porque no puede pues no puede valerse por sí misma por el tema de enfermedad mental que esté sufriendo o que esté padeciendo. Y encima se enfrentan en un hospital donde se supone que deben de estar seguras o seguros, ya sea hombres, mujeres, niños, donde deben de estar seguros y no están seguros porque el personal profesional de salud está violentándolas de manera constante y no tienen cómo quejarse. Hace poco, bueno, hace un año yo creo, salió la noticia de un hospital del Estado de México donde un enfermero estaba violando a una mujer de 30 y pico años que estaba en coma. Entonces, imagínense, o sea, y bueno, y se dieron cuenta porque otro enfermero, enfermera, no recuerdo, se dio cuenta de lo que estaba pasando y denunció. Ahí más adelante vamos a ver el tema de omisión, porque no solo tiene que ver con una acción para que yo pueda ser culpable o responsable de algo, de una situación, sino también está el tema de omisión. ¿Qué dejé de hacer yo que permití que siguiera pasando una situación que no debería de haber sucedido, ¿no? Y que está contrariando los derechos o violentando los derechos de una persona.
Entonces está el caso de los hospitales psiquiátricos, está el caso de los asilos. Bueno, de los asilos y en general la atención de las personas adultas mayores, tanto en hospitales como hasta en los propios hogares. Las personas adultas mayores son de las más violentadas en nuestro país. Lamentablemente no tenemos la cultura de querer a nuestras personas adultas mayores, no tenemos la cultura de tenerles paciencia, no tenemos la cultura de ser empáticos con ellos y entonces surge una serie de maltratos hacia su persona en lugares, les repito, como, denme un segundito. Surgen problemas precisamente en hospitales donde pues los maltratan, donde no les tienen la paciencia, donde los apuran, donde les dicen levántate, etcétera, etcétera. Y pues obviamente la persona adulta mayor ya no tiene ni la energía, ni la fuerza, ni siquiera la salud mental y emocional para poder levantarse. Es, como les digo, muchas veces son abandonados, son olvidados y esto les hace que empiecen a tener pues situaciones de salud mental, de depresión y demás, pues porque obviamente ya no se sienten útiles, pero además se sienten maltratados y se sienten que estorban y pues estas situaciones son también muy tristes y más el maltrato que pueden recibir en hospitales y en asilos donde se supone que está el profesional capacitado para poder brindarles una atención adecuada, pues imagínense, ¿no? Entonces también ahí hay violación o violentación de los derechos humanos. Otro caso, por ejemplo, tiene que ver, tengo una amiga que trabaja en el órgano interno de control del hospital infantil y ahí le pasan todas las quejas de los profesionales de la salud, ¿no? Ya sea de enfermerías y de médicos. Y entonces llega una mamá haciendo su queja porque le estaban dando un tratamiento contra el cáncer, quimioterapia, a su hija, creo que tenía 7 años. Entonces, la niña siempre se dejaba poner el tratamiento muy bien, pero en esta ocasión algo estaba diferente y la niña lloraba de una manera desgarradora. ¿Qué hicieron los profesionales de la salud? Bueno, para poner un poquito en contexto, este tratamiento requería de una anestesia. Y en esta ocasión la anestesia era diferente a la que siempre le suministraban. Entonces, la niña lloraba de manera desgarradora. ¿Y qué pasó? Ni el médico, ni la enfermera, ni el pasante, ni la anestesióloga se dieron a la tarea de revisar si su queja, si su llanto era realmente porque estaba sintiendo algo o si era berrinche, como ellos decían que era. Y al final del día, la investigación detonó en que efectivamente la anestesia no había hecho el efecto que debía de haber hecho y la niña estaba sintiendo todo el dolor y el ardor del medicamento que le estaban suministrando. Y pues imagínense, volvemos a lo mismo. Ya es una niña que está sufriendo una de las peores enfermedades, que además los niños que padecen cáncer por lo general maduran muy rápido por el dolor, por todo lo que están viviendo. Y pues claro que la niña se estaba quejando porque realmente le estaba doliendo. Y ahí pues, ¿qué pasó? Pues una omisión de parte de todos porque ninguno tuvo la calidad humana de decir, a ver, vamos a detenernos y vamos a revisar que efectivamente se esté quejando por berrinche y no porque estamos haciendo algo mal. Entonces, antes yo les ponía un foro a ustedes de presentación donde les preguntaba cuál era la carrera que estaban estudiando y por qué habían elegido estudiar esa carrera. Y por lo general, ustedes siempre me ponen, pues porque me gusta ayudar, porque quiero mejorar la calidad de vida de las personas, porque es una carrera muy humana, porque
por lo general son este tipo de características que llevan a que ustedes quieren ayudar a una persona a sentirse bien. Y yo siempre les digo, ¿qué pasa en el transcurso de su carrera y de su vida profesional que hace que se olviden de eso por lo cual ustedes eligieron esta vocación? Porque además, ser profesionales de salud, ya sea de enfermería o de fisioterapia, tiene que tener o tiene que estar acompañada sí o sí de una vocación. ¿Por qué? Pues porque requieren precisamente de la paciencia, del amor, del respeto al ser humano, y algo se les olvida en el camino que permiten que sucedan este tipo de situaciones. Ahora, no todo es hacia el paciente, también hay del otro lado. Existen, y ya veremos más adelante en otros temas, pues una deficiencia en nuestro Sistema Nacional de Salud que impide que ustedes accedan a mejores salarios, que impide que tengan un horario laboral pues más humano para que no sufran el cansancio que sufren, porque además de que a lo mejor ya llevan 36 horas, resulta que no llegó el profesional que tenía que llegar para suplir su lugar y entonces se tienen que aventar otro horario igual, etcétera, etcétera. Y sí, lo comprendo, son seres humanos y el cansancio puede ser agotador, pero nunca deben dejar de lado, nunca deben de olvidar que están tratando con personas y que las deben de tratar con dignidad. Entonces, siempre ser cuidadosos de todos los detalles y revisar que efectivamente, a lo mejor si la persona se queja, pues sí, pero no sabemos cuál es el contexto. Ahí siempre trato yo de decirles, no somos quienes para juzgar el estado en el que se encuentra la persona. Hay enfermedades crónico-degenerativas prevenibles, que la mayoría son derivadas de enfermedades por temas de sobrepeso y obesidad, por temas de adicciones, ya sea tabaco, alcohol, drogas, etcétera. Pero no sabemos qué llevó a esa persona a fumar demasiado, a empezar a tomar, a comer en exceso. Entonces, pues sí, a lo mejor la persona pues ya llegó en un estado muy, pues que ya no tiene remedio, pero no sabemos cuál es cuál ha sido el contexto que ha tenido en su vida que lo ha llevado a eso, ¿no? Muchas veces a lo mejor sabemos de temas de sobrepeso y obesidad porque a lo mejor fue un hombre o una mujer que sufrió alguna violación de niño, sí, de niño, de niña, y entonces eso lo llevó a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, porque jamás lo pudo externar. Entonces nunca sabemos cuál es el contexto de la persona por el cual llegó a esa enfermedad, y sea una enfermedad crónico degenerativa prevenible o no prevenible, pues siempre tenemos que ser empáticos con esas personas. Tenemos el artículo 22 que habla sobre el derecho a la seguridad social. El 24 que habla sobre el derecho al descanso y al disfrute de libre tiempo. Y en estos dos me detengo un poquito porque pues por lo general son derechos que también se violentan mucho en nuestro país. Hay muchos trabajos que no cumplen con estas características. El tema del descanso es primordial en el caso de su profesión y no lo tienen, pero también todas estas cuestiones pues empiezan a generar este tipo de enfermedades mentales donde hay estrés, donde hay depresión, donde hay ansiedad, etcétera, etcétera, y todo eso los lleva a no tener pues una salud física y mental integral que les permita poder atender de manera adecuada a sus pacientes. Y tenemos el artículo 25 que nos habla de la salud y el bienestar y la asistencia médica, además de la maternidad y la infancia, ¿no? Entonces, como podrán ver en este primer tema, en esos 5 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
pues ya nos dimos cuenta que tiene que ver muchísimo más de lo que pensábamos el tema con nuestra carrera, ¿no? Entonces, tenemos en la Constitución, ¿no? Ahí hablamos un poquito de la Constitución, que esa la voy a tocar en el siguiente tema. Y se encuentra, bueno, el tema de asistencia sanitaria y los derechos de los pacientes, derechos y deberes de los pacientes. Ahí en los derechos y los deberes de los pacientes, pues en su test número 1 se van a encontrar con casos prácticos muy sencillos. Siempre les digo, no se metan, a lo mejor yo les pongo un caso. Fulanito o fulanita de tal tiene una enfermedad y llegó al hospital y etcétera, etcétera. Y luego me preguntan, ¿pero qué enfermedad tenía? ¿O a qué hora llegó al hospital? No, o sea, no se detengan en detalles que no existen. Literal, lean las líneas que les pongo y sobre eso van a poder interpretar si estamos hablando a lo mejor de un deber del paciente, donde el paciente se fue por propio pie y no atendió a las indicaciones de los médicos, o donde a lo mejor los médicos no respetaron su derecho a tener su expediente clínico y poder consultar una segunda opinión sobre el tratamiento que le querían brindar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues también pueden ver ahí que son temas prácticos. Luego ya en la semana número 2 tenemos el tema de de los organismos internacionales. Y aquí en el tema de los organismos internacionales, yo les platicaba un poquito en el podcast que tenemos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Estas pues surgen de la Organización de las Naciones Unidas y tiene que ver con la implementación de los derechos humanos, pero enfocados a ciertos objetivos, los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de estos objetivos, yo les comentaba en el podcast que la mayoría, si ustedes se dan cuenta, la mayoría tienen que ver con temas de salud. Y lamentablemente, no solo en nuestro país, yo creo que en el mundo entero, pocos son los países que realmente le dan un peso a la salud. Si nosotros tuviéramos un gasto adecuado en el Sistema Nacional de Salud, pues se podrían prevenir muchas cosas, ¿no? Desde meterle una buena inversión al primer nivel de asistencia o al primer nivel de atención. ¿Por qué? Pues porque desde ahí podemos empezar a generar una cultura donde sí o sí todos los ciudadanos se acostumbren a una revisión anual. Ni siquiera es como que vayas cada mes o cada 6 meses o una revisión anual. Y en esta revisión anual, a lo mejor el sistema de salud podría identificar sobrepeso a tiempo antes de que se convierta en obesidad y obesidad mórbida, y entonces podríamos prevenir muchas enfermedades como diabetes, como cánceres que también se generan a partir de esto, enfermedades cardiovasculares que son súper importantes. Y todo eso no es nada más que la población tenga o goce una buena salud, sino quiere decir que se va a traducir en personas sanas y eficientes que pueden trabajar adecuadamente, porque además la mayoría de las enfermedades que se presentan y que afectan a nuestra población están en un grupo etario, en personas de edad económicamente activas. Y entonces, si tú tienes una población económicamente activa enferma, pues, ¿qué quiere decir? Que en lugar de que estén produciendo y que estén trabajando y que estén generando una economía, pues vas a tener muchas discapacidades, muchas incapacidades, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso deja de tener una población económicamente activa. De ahí la importancia de que si tuviéramos un buen sistema nacional de salud, pues podrían cambiar muchas cosas, ¿no? Estos organismos internacionales, como yo les decía, pueden ser muy protagonistas en temas como pandemias, como lo fue con el COVID hace un par de años,
o en epidemias como puede ser ébola, que existe en África y que deben de estar contenidas precisamente para que no se vuelvan un tema de seguridad nacional. Entonces, imagínense, si ya estamos hablando de seguridad nacional, pues qué importante es el sistema de salud, ¿no? O sea, no es nada más como, hay una gripa, porque creo que no lo dimensionamos como realmente lo deberíamos de dimensionar. Entonces, no estamos hablando solo de gripas y diarreas, sino estamos hablando de cuestiones que pueden afectar la economía, que pueden afectar la seguridad nacional de un país, que pueden provocar muertes masivas y no necesariamente tendría que ser en una guerra, ¿no? Sino una pandemia, una epidemia mal controlada, pues imagínense lo que puede llegar a representar en el mundo, no solo en el país. Y entonces, como les decía, pues estos organismos internacionales se dedican a implementar ciertas medidas para poder contener estas situaciones. Si bien, como les comentaba, el país puede decir, sí, sí puedo atender las recomendaciones que está la organización, que está haciendo la Organización Mundial de Salud, también puede ser que no lo haga. ¿Y qué pasa cuando no lo hacen y cuando representan un peligro? Bueno, en estas ocasiones, pues los países vecinos o otros países deciden cerrar sus fronteras a los países que no están atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si bien la Organización Mundial de la Salud no es una autoridad que puede llegar al país y decir, a ver, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, pues a nivel mundial sí genera una, no es manipulación, sino una, ¿cómo lo puedo decir? Genera una influencia o tiene una influencia importante sobre pues las decisiones de los demás países del mundo, ¿no? Eso yéndonos al peor de los escenarios, ¿no? Hablando de otros escenarios menos peligrosos o con esa magnitud de problema, podemos hablar, por ejemplo, a lo mejor de la prevención de embarazos no deseados en adolescentes, ¿no? O también hablamos, por ejemplo, del tema de cesáreas que no son necesarias, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se dice, pero bueno. ¿Por qué lo digo? Porque ya se ha dado una moda, por así decirlo, de practicar cesáreas a diestra y siniestra cuando no están recomendadas. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? A ver, se están practicando un número de cesáreas impresionantes que esto pone en peligro o alza, incrementa los niveles de mortalidad materno-infantil. Entonces, ¿qué se tiene que promover? Pues el parto natural. Pero ¿qué pasa? Bueno, los sistemas de salud están tan saturados que dicen, a ver, no me voy a esperar a un parto natural que puede durar, no sé, 4, 8, 24 horas a hacer una cesárea que voy a practicar en hora y media, ¿no? O menos de hora y media. Entonces, este tipo de recomendaciones las emite la Organización Mundial de la Salud y puede llevar a cabo programas específicos con cada país. ¿Cómo los lleva a cabo? Bueno, pues se sienta con un gobierno y le dice, oye, traigo este plan y creo que puede funcionar y entonces lo implementan y lo llevan a cabo, siempre y cuando el gobierno del país esté de acuerdo. A lo mejor la Organización Mundial de la Salud o la OPS pueden decir, oye México, fíjate que en Brasil implementé un programa sobre este tema y funcionó muy bien. Y tú que tienes las mismas condiciones o condiciones parecidas en términos de número de población, economía, pobreza y demás, considero que te puede funcionar. Y entonces México podrá decir, bueno, sí, vamos a implementarlo y entonces se implementa en el Programa Nacional de Salud. O puede decir, no me interesa y no lo arma, ¿no? Entonces, para esto sirven los organismos internacionales de la salud.
Ya en la lección yo les pongo de contexto que, bueno, pues esto se puede operar a partir de que tenemos una constitución y en la constitución pues hay ciertos, no son obstáculos, sino ciertos momentos en los que las autoridades pueden ser un factor de control. A lo mejor el Ejecutivo Federal podrá decir sí, sí me interesa, pero a lo mejor el Senado de la República le dice no, porque eso no conviene a la población, y entonces ahí hay un factor de control donde ya no permite realizar ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, pues ya ustedes ahí podrán ver los códigos y demás eh, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, en la semana número 3, ¿hasta ahí tienen alguna duda, comentario? Ok. Déjenme buscar. En la semana número 3 vamos a revisar el tema de la organización del Sistema Nacional de Salud. Hola Heriberto, nada más tienes que hacer un mapa mental o un mapa conceptual sobre la lección o la lectura que se está proponiendo ahí en la actividad. Entonces tú vas a poner qué es lo más importante de acuerdo a lo que has entendido. Es muy sencilla. Realmente, como les comentaba, a mí lo que me importa de las actividades es que ustedes vayan teniendo una opinión al respecto de los temas y que realmente los vayan entendiendo y aprendiendo para que puedan ver el impacto que esto debe de tener en sus carreras. Pero es muy sencillo, nada más es hacer es correcto, un mapa mental o conceptual sobre el PDF que está ahí en el entregable 1, o si se les hace más fácil sobre la lección, sobre la unidad, también lo pueden hacer. Y bueno, en la semana 3 vamos a revisar el Sistema Nacional de Salud. Vamos a revisar que primero se implementó el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, posteriormente el ISSSTE, luego viene el Seguro Popular y luego viene el INSABI. Y al respecto, a mí me gusta ponerles o hablarles un poquito sobre, a ver, espérenme porque creo que me estoy adelantando de lección. Sí, me estoy adelantando de lección. Esa es la otra. Sí. En la semana 3, más bien, vamos a ver el derecho al acceso a la salud. Ustedes se van a dar cuenta que en la Constitución, o bueno, el artículo que siempre mencionan es el artículo 4, que nos habla, artículo 4, párrafo 4, que nos habla del acceso al derecho a la salud. Pero también en la lección se van a dar cuenta que no solo el artículo 4 tiene que ver con la salud o con la protección de la salud de nuestro país. También tenemos el artículo 2 que habla de los pueblos y las comunidades indígenas. El artículo 2 de la Constitución es enorme y solo les pongo el párrafo que nos corresponde porque además de que los conozco y sé que les va a dar flojera leerlo completo, eh, pues ahora sí que lo que nos corresponde nada más es un párrafo que tiene que ver con la protección de la salud. Es decir, hay pueblos y comunidades indígenas que se rigen por su propio derecho, siempre y cuando
hay excepciones. En este caso, en el caso de la salud, es siempre y cuando tú garantices el derecho al acceso a la salud de la persona. Entonces, si en una comunidad o pueblo indígena tienen la creencia de que, por ejemplo, la medicina alternativa, de que eso los va a curar, está bien, pero no le pueden negar el acceso a la salud alópata. Entonces, esa es una de las excepciones para proteger a toda la población. Está bien que tú implementes tus reglas y normas en tu comunidad y pueblo indígena, respetamos tus creencias y demás, pero no puedes poner en peligro la vida y la salud de una persona. Entonces, si la vida de una persona se encuentra en peligro, tienes que darle acceso a los servicios de salud adecuados. También tenemos el artículo 3 que nos habla de los derechos sexuales y reproductivos, de la educación sexual y reproductiva y también de la educación nutrimental. Entonces, en México tenemos, ¿no?, que la educación debe de ser gratuita, laica, obligatoria, etcétera. Pero también existe la obligación de tener acceso a educación sexual, reproductiva y nutrimental. ¿Por qué? Por lo que les decía, a lo mejor hay una escuela, o bueno, no hay una, hay muchas escuelas que tienen ciertas creencias. Denme un segundito. Y donde a lo mejor este tipo de temas no son los que quisieran tocar, ¿no? Porque son escuelas, no sé, de carácter religioso y demás, pero el Estado les obliga a que implementen este tipo de temas en la educación. ¿Para qué? Pues para prevenir embarazos en adolescentes principalmente y enfermedades de transmisión sexual. En el caso de la educación nutrimental, pues también para que conozcan cuáles son los alimentos adecuados, aunque el hogar es uno de los principales problemas en nuestro país, ¿no? A lo mejor el niño, la niña está consciente y conoce cuáles son los alimentos que debe de ingerir, pero si llega a su casa y le dice, oye mami, oye papi, en lugar de darme, no sé, pizza, se me antoja un caldito de pollo con verduras. Y no es culpa de la mamá ni es culpa del papá, sino que también ya vivimos lamentablemente en una sociedad muy acelerada donde los tiempos, o mejor dicho, donde no da tiempo de nada por el tráfico, por las distancias, por el trabajo y demás. Pues a lo mejor a la mamá solo le dio tiempo de comprar pizza y al otro día hot dogs y al otro día hamburguesas y al otro día, ¿me explico? Entonces, pues a lo mejor el niño sí quiere pollito con verduras, pero la mamá está, o la mamá o el papá están saturados y no pueden o no les da tiempo de cocinar. Entonces, son otros tiempos y se deberían de implementar otro tipo de políticas públicas que entiendan la dinámica de la población y ayuden en cierto aspecto a mejorar la alimentación de toda la población en general. Entonces, pues sí, a lo mejor antes te daba tiempo de llegar a comer a tu casa y comer sano, pero pues ahora los salarios a lo mejor no alcanzan y entonces no solo tiene que trabajar o mamá o papá, sino que tienen que trabajar los dos y entonces a lo mejor también se queda con su abuelita, ¿me explico? Entonces volvemos al tema de no juzgar porque no sabemos la realidad de cada una de las familias. Pero bueno, en el artículo 3 está incluido el tema de la alimentación. Tenemos también el artículo 16, 18 y 19 de la Constitución que habla sobre, déjenme ver, sí, sobre el sistema penitenciario. Aquí tenemos un tema que tiene que ver con la población que vive en cárceles.
Si se fijan, ahí también en la primera unidad, les puse un videíto de la cárcel de Topo Chico, la situación en la que vivían. Y volvemos a lo mismo. No podemos juzgar la situación en la que nos encontramos, pero maestras son delincuentes, violaron, mataron, son sicarios, son narcomenudistas, etcétera, etcétera. Sí, pero se darían o se van a dar una gran sorpresa porque en nuestro país existe una cifra, una estadística, donde dice que el 70% de la población que se encuentran en cárceles en nuestro país no cuenta con una sentencia. ¿Y qué quiere decir que no cuente con una sentencia? Pues que aún no se ha definido si es eh, culpable o inocente. Ahora, muchas de las personas que se encuentran presos en una cárcel, pues lamentablemente están ahí porque no contaron con una defensa adecuada al principio. Para que conozcan un poquito cómo se maneja, tienen 72 horas a partir de que son detenidos para crear una defensa adecuada. Y esto quiere decir que tienen que juntar todas las pruebas necesarias, primero para demostrar que no se van a ir del país, que no van a ser prófugos y demás. Y segundo, pues que los libere un poquito de un delito mayor que los deje ahí en la cárcel. Si juntan esa defensa, eh, pueden salir en las 72 horas bajo fianza y obviamente seguir el procedimiento por fuera de la cárcel. Pero si no cuentan con una defensa necesaria, que puede ser a lo mejor una persona de escasos recursos, hay muchos casos donde lamentablemente a las autoridades así se manejan en nuestro país. El Ministerio Público o quien sea les dice, a ver, me acaban de informar que acaban de denunciar una violación, etcétera, etcétera, y la descripción de la persona que agredió es así, 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 así. Y entonces sucede y lo pueden buscar, o sea, hay muchos casos así, donde los policías literal van en la calle buscando a alguien que se parezca, ni siquiera el verdadero culpable, alguien que se parezca. Y entonces los levantan y vámonos. Cuando a lo mejor la persona, dicen, estuvo en el lugar y a la hora equivocada, ¿no? Y obviamente, pues no cuenta con una defensa, a lo mejor ni siquiera tiene los recursos, porque el hecho de contar con una defensa adecuada quiere decir que un abogado te va a cobrar desde, no sé, a lo mejor 50,000, 100,000 pesos o más, y es muy complicado. Entonces, pues les digo, el 70% de la población no cuenta con una sentencia y no sabemos si es culpable o inocente. Obviamente, sicarios, narcomenudistas, rateros, etcétera, salen muy rápido porque ya se la saben y porque cuentan con los recursos para poder salir. Y pues el sistema penal es un sistema muy viciado, muy corrupto, que pues así opera en nuestro país. ¿Y esto por qué? Pues porque les decía, yo les pongo el video de Luisito Comunica, de Topo Chico, y en este video pues retrata la cotidianeidad en la que viven o vivían las personas en la cárcel, ¿no? Y no nada más en esa cárcel, si ustedes se meten a YouTube y buscan, hay cantidad de videos muy tristes, yo creo que ese es el más light, pero hay unos que pues platican lamentablemente historias muy tristes donde a lo mejor si la persona no era culpable o no era un, perdón por el calificativo que voy a usar, pero es el único que se me ocurre, a lo mejor no era un malandro y se convierte en uno, porque pues imagínense de quién está rodeado, se tienen que defender, tienen que pelear, se mueven muchas drogas, se mueve mucha corrupción, eh, son muchas cosas. Entonces, pues realmente las cárceles
el objetivo, la finalidad de ellas es la reinserción social de una persona a la población. ¿Qué quiere decir? Que si tú robaste, mataste o lo que sea, vayas a este espacio para rehabilitarte y poderte reinsertar en la población. ¿Ustedes creen que con las condiciones en las que se viven de hacinamiento, de suciedad, falta de higiene, falta de servicios, maltrato, violaciones, etcétera, 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 ¿ustedes creen que una persona que sale de ahí va a salir bien a la sociedad? Claro que no. Entonces, no es que se aboguen por los derechos de los internos, porque muchas veces la población en general dice, pues es que son delincuentes y ahí están mis impuestos y me cuestan y demás. Pues sí, pero realmente es una escuela de delincuencia más que una de reinserción social. Entonces, de ahí la importancia que debería de tener el hecho de poder contar con instalaciones adecuadas, limpias, seguras, donde no haya hacinamiento, donde no haya plagas, donde haya higiene, donde no se propaguen más enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso por lo que toca a los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución, que ya verán en su lección la próxima semana. El artículo 73, que habla sobre la facultad del Congreso de la Unión de legislar en materia de salud. Y pues bueno, como verán, no sé si se les está haciendo interesante la clase, el curso en general, pero bueno, si tienen dudas hasta el momento, si no, ya saben que me pueden mandar mensaje y ya estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Igual para el test de la siguiente semana, den un breve repaso de las lecciones. No es complicado, solo tienen que leer bien cada una de las preguntas para poder entender qué es lo que se les está pidiendo. Y recuerden hacer sus actividades en tiempo para que puedan obtener el máximo de los puntos. Todos los puntos van sumando para el final de su calificación y puedan obtener buenos resultados. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencias también, quejas. Ok. Pues bueno, entonces hasta ahí estaríamos concluyendo la clase el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado y muchas gracias por haberse quedado la clase completa. Les mando saludos y espero que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Heriberto y Yacenet. Descansen.